Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un profesor racista obliga a un hombre negro a tocar el piano como broma, pero se arrepiente amargamente. En Rosewood School, una institución reconocida por su excelencia académica, había una profesora de música llamada señora Lambert. La señora Lambert no era solo una profesora de música, era un pilar de la escuela, una figura imponente que inspiraba respeto y temor. En la sala de ensayos, imponía una disciplina implacable. Sus alumnos, dotados o no, lo sabían, la perfección era lo único que importaba. Tenía la capacidad de doblegar incluso a los más recalcitrantes con la pura fuerza de su autoridad. Pero tras esta máscara de rigor se escondía una mujer cuyas creencias y prejuicios se remontaban a su infancia. Nacida en una familia de clase media en un pequeño pueblo donde las diferencias raciales se consideraban debilidades, la señora Lambert creció con fuertes ideas sobre la clase y la raza. Sus padres, descendientes de una larga tradición de músicos clásicos, fueron los artífices de su cosmovisión, un mundo donde la música, la cultura e incluso la excelencia estaban reservadas para quienes tenían a origen y distinción. Para ella, las artes clásicas eran un dominio noble, y los jóvenes de ciertos orígenes, en particular los de comunidades marginadas, apenas podían comprender toda su grandeza. Estaban, creía ella, limitados por realidades que no comprendían. Esta visión reduccionista se vio alimentada no solo por una élite intelectual desconectada, sino también por el temor a ver cómo se desmoronaba su propia visión del mundo. Para ella, la música era la expresión de una clase superior, de una cultura pura. Y aunque existían excepciones a su regla, las veía solo como anomalías. Así, aunque era profesora de música, sus ideas sobre los estudiantes negros y sus habilidades en la música clásica permanecieron teñidas de duda y desprecio. Se acercaba la gran competición de piano. Una soleada tarde de primavera, mientras la suave luz dorada se derramaba en el aula de música, la señora Lambert anunció solemnemente el concurso anual de piano. La clase estaba reunida alrededor de los pianos de cola negros, cuyas superficies brillantes relucían bajo la luz del sol que se filtraba por los amplios ventanales. Las partituras estaban arregladas con precisión militar, y todos los estudiantes, incluso los más pequeños, se preparaban para dar lo mejor de sí mismos. El plato fuerte de la tarde sería este concurso de piano, un momento que la señora Lambert esperaba con ilusión, ya que le permitiría distinguir a los verdaderos talentos de los aficionados. Con rostro serio, anunció que cada estudiante interpretaría una pieza clásica de su elección, una prueba final para determinar quién sería merecedor de su reconocimiento. La tensión en la sala era palpable. Los estudiantes susurraban entre sí, algunos estaban nerviosos, otros parecían seguros. Malik, sentado al fondo de la sala, sentía que el corazón le latía con fuerza. Esta era una prueba crucial para él, pero también por muchas otras razones. De niño, Malik siempre había sentido que el color de su piel era una carga invisible, que pesaba sobre sus hombros a cada paso. Aunque era un prodigio del piano, nadie en la escuela se había tomado en serio su talento. Estaba acostumbrado a oír a otros estudiantes referirse a los grandes pianistas clásicos como si fueran seres de un mundo aparte, un mundo que creían que no le pertenecía. Además, a pesar de sus excepcionales habilidades, sabía que nunca había tenido la oportunidad de brillar como los demás. En Rosewood, las cosas a menudo se hacían con sutileza, pero los estereotipos sociales aún se hacían sentir. Malik se levantó lentamente, con la mirada fija en la señora Lambert, como un desafío silencioso. Cuando levantó la mano para señalar su presencia, ya sentía una punzada de nerviosismo. Pero era más que ansiedad, era la sensación de haber sido invisible durante tanto tiempo, de finalmente tener que hacerse oír. Sabía que esta ocasión era mucho más que un simple ejercicio musical. No era solo una competencia de piano, era una oportunidad para ser reconocido, para demostrar que era mucho más que la imagen estereotipada que se proyectaba sobre él. Era un acto de rebelión contra el mundo que lo había ignorado sistemáticamente. El desafío lanzado por la señora Lambert. La señora Lambert, que observaba la clase impasible, le sonrió fríamente a Malik. Una sonrisa que, para él, lo decía todo. No era el tipo de estudiante que ella consideraba digno de tocar una pieza clásica importante. Su actitud, siempre calculada, delataba un toque de burla. Malik, ¿por qué no vienes a tocar algo para nosotros?, dijo con voz chillona, como si lanzara un desafío.
Su intención era ridiculizar a este estudiante negro que, en su opinión, no tenía cabida entre los grandes pianistas. Los murmullos de los demás estudiantes comenzaron a llenar la sala. No era curiosidad maliciosa, sino una mezcla de sorpresa y escepticismo. Aunque Malik no era un desconocido en la clase, nunca había sido el centro de atención. Esta petición, aunque trivial para la señora Lambert, fue una llamada de atención, una prueba despiadada. Esperaba que la pifiara, que fracasara estrepitosamente, confirmando los estereotipos que tenía sobre los jóvenes negros. Se dijo en secreto que, a pesar de su innegable talento para el piano, Malik se encontraría indefenso en el gran escenario de esta competencia. Malik se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza, pero no dejó que la ansiedad lo venciera. Siempre supo que esta oportunidad era más que un simple ejercicio musical. Este era su momento, una oportunidad inesperada para romper las cadenas de prejuicios que lo habían aprisionado toda su vida. No iba a dejarla escapar. Esta era la oportunidad de demostrarle a la señora Lambert y a todos los demás que su talento no tenía nada que ver con el color de su piel, sino con la profundidad de su alma. Sus dedos, vacilantes al principio, se posaron suavemente sobre el teclado. Cerró los ojos un instante, concentrándose en el fluir constante de su respiración. Sabía que cada nota que tocara sería una respuesta silenciosa a los juicios que siempre había tenido que afrontar. La orquesta de pensamientos que lo dominaba se apagó y se dejó llevar por la música. El concierto para piano en re menor de Chopin, con su complejidad y pasión, se convirtió en su grito silencioso, su declaración de independencia. Las primeras notas flotaban en el aire como una ligera niebla. Al principio, algunos estudiantes intercambiaron miradas de incredulidad, preguntándose si Malik se sumergiría en la pieza, como habían predicho. Pero a medida que avanzaba, sus dedos deslizándose con gracia y precisión sobre las teclas, se produjo un cambio en la sala. El tono vibrante de su interpretación transformó la atmósfera. Esto fue más que una interpretación técnica, fue un acto de desafío, una forma de Malik de desafiar las expectativas y reclamar su lugar entre los mejores. Tocó con una intensidad que conmovió a todos los presentes, cada nota estaba cargada de la cruda emoción de sus luchas internas, de sus sueños reprimidos durante tanto tiempo. La pieza floreció como una flor en primavera. Malik no solo interpretaba un concierto, contaba su historia, la de un joven que buscaba reconocimiento en un mundo donde las oportunidades suelen estar reservadas para quienes nacieron bajo un cielo más benigno. La forma en que sus dedos acariciaban las teclas, a veces con suavidad, a veces con fuerza, hablaba de la rabia, la esperanza y la resiliencia de un pueblo a menudo invisible. A medida que avanzaba en la pieza, los murmullos cesaron. Los estudiantes, inicialmente escépticos, se fueron cautivando gradualmente. Nunca habían escuchado tanta profundidad emocional en la música. La sala, antes llena de dudas y prejuicios, parecía suspendida en un silencio reverente, como si cada nota que tocaba derribara las barreras invisibles que los separaban de él. La melodía, inicialmente frágil, floreció en un torrente de pasión y virtuosismo que parecía abarcarlo todo. Mientras la última nota flotaba en el aire, una extraña sensación llenó la sala. El silencio que siguió fue denso, casi solemne. Los estudiantes permanecieron inmóviles, como si hubieran recibido una revelación. Incluso las paredes, cargadas con los ecos de tantos ensayos, parecían haber cambiado. La señora Lambert, siempre tan implacable, se quedó paralizada. No había previsto tal poder, tal control. La palidez inundó su rostro, reemplazada por una vergüenza que no pudo ocultar. Sus ojos miraban fijamente el piano como si se hubiera convertido en un símbolo de todo lo que creía saber y de todo lo que ignoraba. Había quedado atrapada por sus propias creencias limitantes, y ahora era evidente que Malik la había acorralado en un callejón sin salida. La sombra de su mirada se posó sobre los estudiantes, con los labios apretados en un puchero de indiferencia. Intentó recuperar el control, pero su voz se quebró bajo el peso del fracaso. Bueno. Eso fue, interesante, Malik, dijo con fingida frialdad, pero la incertidumbre en su tono delataba su vergüenza. Quizás deberíamos revisar tus elecciones musicales para el futuro. Creo que aún podrías mejorar. Su frase era una trampa, un intento de minimizar el impacto de la actuación, pero era transparente en su superficialidad. Sin embargo, los estudiantes no se dejaron engañar. Se hizo un silencio de solidaridad,
y entonces Simon, un joven que nunca había hablado en clase, dio un paso al frente con valentía. Había visto, al igual que los demás, la transformación de Malik. Había sentido la fuerza de su actuación. Con voz segura, se dirigió a Malik y a la clase. Fue increíble, Malik. No dejes que la señora Lambert te diga qué tocar. Tienes una maestría que algunos de nosotros nunca alcanzaremos. Tocaste más que notas, tocaste el alma de la música. Ante esto, varios estudiantes se pusieron de pie y aplaudieron con entusiasmo, con una admiración que se desbordaba en los aplausos. No cabía duda, la sala había cambiado. Malik había dejado una huella imborrable en sus mentes, y ningún comentario sarcástico de la señora Lambert podría borrarla. La señora Lambert, cada vez más inquieta, se giró bruscamente, evitando la mirada de sus alumnos. Salió corriendo del aula, dejando atrás a un grupo de estudiantes que, por primera vez, empezaban a comprender el verdadero significado del arte. Malik no era un alumno más de la clase. Era un símbolo de la opresión que había sufrido, de su resiliencia y del poder que había encontrado en la música. Y ese día, se había ganado algo más que el respeto de sus compañeros, había abierto los ojos de quienes, hasta entonces, se habían negado a ver. En los días posteriores a la actuación de Malik, la señora Lambert se encontró sola con sus pensamientos, incapaz de escapar del eco de ese momento. Cada noche, al apagar las luces de su casa, las imágenes de la sala de música volvían para atormentarla. Ver a Malik, sus dedos danzando sobre las teclas del piano con increíble gracia y maestría, se había convertido en una obsesión. Revivía cada nota que había tocado, cada silencio que había dejado flotando en el aire, y no podía escapar de la realidad de que había subestimado a un joven de puro talento, simplemente por sus prejuicios. Sabía, en el fondo, que había cometido un grave error. Había cerrado los ojos a la verdad porque estaba cegada por los estereotipos. Malik no era la imagen que tenía de los jóvenes negros, ni un niño limitado por un destino predestinado. Era un artista, y su arte no hacía distinciones. Se enfrentó a la dura realidad de su propia debilidad, y cada pensamiento la golpeó como una llamada de atención. ¿Cómo pudo creer, ni por un instante, que alguien no encajaba en un campo tan refinado como la música simplemente porque no encajaba en cierto perfil? Se sintió impotente, avergonzada, y su propio rostro en el espejo le pareció el de una mujer que, aunque culta, no era inmune a la ignorancia. Una semana después, al presentarse ante la clase, su rostro reflejaba el peso de sus pensamientos. Se puso de pie lentamente, la gravedad del momento palpable en su actitud. Todos los estudiantes estaban presentes, con la expectación en sus rostros, y un silencio tenso se cernía sobre la sala. Respiró hondo, buscando las palabras adecuadas, como si pudieran reparar una fractura invisible pero muy real. Quiero disculparme, Malik. La voz de la señora Lambert, normalmente tan segura, ahora estaba teñida de vulnerabilidad. Lo que hice no fue justo. Te juzgué con criterios que no tenían nada que ver con tu talento. Y lamento profundamente mi comportamiento. El silencio que siguió fue denso, casi solemne. Los estudiantes, desconcertados, intercambiaron miradas. Malik, por su parte, permaneció inmóvil, con una expresión de sorpresa e incomprensión en los ojos. Era más que una disculpa, más que meras palabras, era un reconocimiento del agravio, una profunda comprensión. Se puso de pie, y con toda su dignidad, respondió con calma, sin animosidad, pero con una sabiduría indebida para su edad. Gracias, señora Lambert. Me alegra que lo entienda. Este momento marcó un antes y un después, no solo para Malik, sino para toda la clase. No fue una simple reconciliación. Fue un momento de verdad, un reconocimiento del poder de la humildad y la mentalidad abierta. No buscaba venganza, sino respeto genuino, y lo había conseguido. La situación no era perfecta, y no era tan ingenuo como para pensar que la señora Lambert había borrado todos sus defectos. Pero esta constatación fue un primer paso, y para Malik, ya era un gran paso adelante. Para la señora Lambert, este episodio fue una llamada de atención. Aunque no había borrado por completo sus prejuicios del pasado, comprendió que su rol como docente iba mucho más allá de la instrucción técnica. No estaba allí simplemente para impartir conocimientos, sino para abrir puertas, para fomentar la expresión de cada voz, fuera cual fuera. En los meses siguientes, se esforzó conscientemente por cambiar su estilo de enseñanza.
Se esforzó por reconocer los talentos individuales, sin dejarse cegar por juicios externos. Animaba a cada estudiante, ya fuera negro, blanco, asiático o de cualquier origen étnico, a perseguir sus pasiones, sin dejarse limitar por estereotipos y expectativas sociales. Sus estudiantes no solo debían aprender a tocar instrumentos, debían aprender a creer en sí mismos, a creer en su potencial, independientemente de su origen o apariencia. En cuanto a Malik, las cosas también cambiaron. Su actitud en la escuela se volvió más segura. Ya no era solo un joven talentoso, ahora era un modelo a seguir inspirador para todos aquellos que, como él, habían sido subestimados o ignorados. Su éxito ya no era un mero sueño, sino una realidad que perseguía con la misma pasión que había puesto en su interpretación. Poco después, las oportunidades comenzaron a abrirse ante él. Fue invitado a participar en concursos, conciertos prestigiosos y pronto, se encontró tocando en escenarios de renombre internacional. Pero a pesar de todo esto, nunca olvidó ese día, aquel en el aula de música de un instituto, cuando tocó no solo para demostrar su talento, sino para liberarse de las cadenas invisibles de la injusticia y la ignorancia. Y, muchos años después, al encontrarse en el escenario de un auditorio mundialmente famoso, con la mirada del público fija en él, recordó ese preciso momento. Recordó la sala llena de silencio y a la mujer que, a pesar de haber fracasado, tuvo el coraje de cuestionarse. Fue ese día que comprendió que la música era un camino, una forma de expresión que lo trascendía todo, y que a veces, incluso quienes te subestiman pueden, algún día, verte como realmente eres.